Bueno, y queremos ampliar sobre este tema. Precisamente se encuentra con nosotras doña Cintia Mora, quien es investigadora de esta encuesta que se realizó y este estudio por parte de la Universidad Nacional. Doña Cintia, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Y queremos saber, parte de estos datos que ustedes han revelado el día de hoy, ¿cuál es esa percepción a nivel general que tienen los costarricenses sobre este grupo específico de residentes extranjeros de nuestro país? Bueno, en general, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Creo que es importante darle difusión a estos resultados. Creo que uno de los resultados más reveladores es que cuando los costarricenses les decimos que cómo imaginan a esa persona extranjera, a esa expat, ¿verdad? Que son los extranjeros que vienen más que todo por estilos de vida o porque tienen, ¿verdad?, suficiente capital para invertir invertir y vivir una vida diferente a un migrante laboral o a un refugiado. Bueno, ¿cómo se lo imaginan ellos? Podríamos decir que el costarricense se lo imagina como un hombre estadounidense y pensionado, ¿verdad? Ese es el imaginario que tiene el costarricense. Además también tiene muy claro que esta persona se ubica en Guanacaste, especialmente, ¿verdad?, en zonas costeras, y bueno, resaltan que también los ubican en zonas como Tamarindo y también en San José inclusive. Es un tema de percepción, no se contó realmente si hay muchos extranjeros ya viviendo en nuestro país, es lo que pensamos nosotros que está pasando. Ese es el estudio. Sí, efectivamente, bueno, este estudio forma parte de un proyecto de investigación que nosotros vamos a estar desarrollando por los próximos 2 años. Este es el primer año, es un proyecto de 3 años, y en ese primer año lo que hicimos fue captar la percepción que tienen los costarricenses, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ¿verdad?, vemos que los ubican, ¿verdad?, con ese imaginario. También para nosotros fue interesante que el tema de los nómadas digitales, porque recordemos que también con la pandemia Costa Rica ganó mucho auge como un lugar ideal para pasar la pandemia, ¿verdad? Entonces, de hecho, el Estado costarricense propició una ley que hace que las personas tengan un estatus migratorio para que entonces vengan a visitar y estar aquí el tiempo que deseen, pero eso no quiere decir que se conformen en unos actores comunales, ¿verdad? Que es parte, digamos, de vivir en una sociedad y en una comunidad, es que usted permanezca en el tiempo, ¿verdad? Y los nómadas digitales son personas que nada más están temporalmente. Me llama la atención, doña Cintia, precisamente eso, es un 74% de los consultados que desconoce ese término cuando se dio mucho revuelo para la aprobación de la ley y todo el mundo estuvo a favor, incluso se advirtió a lo que era todo el aparato gubernamental de que no teníamos un marco regulatorio para ese tipo de personas y que es un buen momento y era un buen momento para incentivarlo. Pero sí me llama la atención de que pasa desapercibido. Sí, efectivamente. Bueno, creo que una de las cosas también, y que usted lo menciona, es que fue una categoría migratoria que inclusive se aprobó en tiempo récord, ¿verdad? Correcto. Porque había que propiciar, ¿verdad?, que esas personas tuvieran un estatus migratorio, pero y es interesante porque también en términos no de la encuesta, sino de la realidad del país, es un estatus que se está moviendo mucho, ¿verdad? De hecho, los datos de la Dirección de Migración es un dato, porque además también es una categoría que es relativamente fácil adquirirla. Entonces, ¿verdad?, la persona tiene la categoría, está aquí el tiempo que considere necesario para trabajar, disfrutar de la vida aquí en Costa Rica, pero sí, efectivamente la población no sabe qué es. Solo el 74% no sabe, pero ese 25% sí tiene una noción de que tiene que ver con trabajar a distancia y trabajar usando medios digitales como el Internet. Doña Cintia, y llama la atención también que la gran mayoría de las personas que están encuestadas y respondieron a esta pregunta tienen muy claro, como usted decía, un perfil, ese es su imaginario, y lo ubica específicamente en las zonas de Guanacaste. Pero ¿cuál es la percepción? ¿Es una percepción realmente positiva que se tiene del impacto que tienen? Porque además, lo mencionaban ustedes, se considera que son personas que vienen a establecer algún negocio, que vienen a formar parte de la comunidad por un buen tiempo. Sí, es interesante porque
realmente, digamos, lo identifican, sin embargo vean que cuando nosotros hicimos una escala de los aportes que ellos hacen, efectivamente reconocen, ¿verdad?, que ellos aportan a la protección del ambiente, pero cuando les pusimos también la pregunta, ¿verdad?, en términos laborales, de la creación de empleo, pues ahí sí empieza a bajar la escala, ¿verdad? Y la gente ya no es tan positiva. Sí, porque también veamos que no necesariamente hay una, ¿verdad?, hay una creación de empleo de calidad, ¿verdad? Puede ser que haya consumo, pero creación de empleo, porque no necesariamente vienen a crear empleo, ¿verdad? Algunos de ellos lo que vienen es invertir, a comprar una casa y no, inclusive a veces no viven en el país, ¿verdad? Por eso también es que fue que hicimos la pregunta de zonas azules, porque parte, digamos, de la característica de las zonas azules es el sentimiento de comunidad, ¿verdad?, de una vida saludable, de vínculos que hay, que por ejemplo el 60% de las casas en Guanacaste están vacías, de las casas costeras que los compran extranjeros, hay un gran porcentaje de casas vacías, ¿verdad? Entonces vemos cómo eso interviene también en esa manera de construir comunidad, ¿verdad?, que es algo característico de las zonas azules. Eso quería consultarles, si hay una preocupación en los costarricenses, digamos, porque ese sentido de comunidad se esté perdiendo, ¿verdad? Porque mencionaban también ustedes como parte de los datos que vienen a ocupar viviendas que se rentan por medio de estas redes digitales, pero que no todo el tiempo pasan ocupadas, entonces llega a haber un cambio en la comunidad y en cómo se interrelacionan entre ellos. ¿Hay una preocupación por los costarricenses por eso? Sí, de hecho un 86% identifica que estas personas se están apropiando de terrenos en las zonas costeras, ¿verdad? Estamos hablando que es un porcentaje muy alto, que tiene claro, quizás, bueno, este fenómeno lo conocemos como gentrificación, quizás el término propiamente no lo conocen, pero sí están reconociendo esa práctica, ¿verdad?, de que estas personas se están apropiando y también, ¿verdad?, uno de los datos que para nosotros fue muy revelador e interesante es que un 82% también ve la necesidad, ¿verdad?, cuando les planteamos la pregunta si ve la necesidad de crear una ley para la venta de estos terrenos, piensan que sí es necesaria, ¿verdad?, lo cual, si conectamos los datos, vemos que el costarricense identifica a esta persona con ese perfil, identifica también ¿verdad?, que puede formar parte de la sociedad costarricense, porque realmente fueron datos en dos preguntas que hicimos similares, donde los datos arrojan que entre un 70 y un 80%, ¿verdad?, piensan que sí aportan, también que sí tienen deseos de formar parte de la sociedad costarricense, pero sí se tiene ese recelo de ese impacto que está teniendo, ¿verdad? Creo que ese es uno de los datos también interesantes de la encuesta. Doña Cintia, ¿qué tanto ayuda en esa percepción, por ejemplo, que seamos un país muy visitado e incluso por estrellas, por gente muy conocida, que también tiene mucha influencia en redes sociales, que vienen muchos artistas? ¿Cómo influye eso en la percepción, en esa percepción de que Costa Rica es un buen lugar para que vengan todos ellos e incluso se queden? Sí, de hecho es interesante porque vean que los datos en general nos arrojaron que las personas tienen claridad de que Costa Rica es un país atractivo para los expats que conocemos, ¿verdad?, este tipo de personas, y eso es un remanente de la pandemia. Recordemos que en la pandemia, ¿verdad?, hubo un boom de que era mucho más cómodo pasar aquí las cuarentenas, ¿verdad?, que había mayor movilidad, no se sentía la gente tan atrapada. Y claro, ese boom se mantiene, ¿verdad? Inclusive datos ¿verdad?, de los estudiosos en turismo sabían que después de la pandemia iba a haber un boom grandísimo del turismo que se mantiene hasta la fecha, ¿verdad? Y siendo, ¿verdad?, Costa Rica ahora con el tema de las redes sociales un lugar muy atractivo, ¿verdad?, que como lo decís vos, bueno, vemos que hace poco hasta Michael Jordan estuvo por acá, ¿verdad? Hay ciertos atractivos en el tema inclusive de las prácticas deportivas, golf y demás, que hace que sea muy atractivo, pero vean que los costarricenses no necesariamente accesan a esas posibilidades, ¿verdad?, de hoteles de lujo, o por ejemplo la práctica del golf o de la pesca. Son prácticas que pertenecen a otras a otro tipo de extranjero y no tanto a la persona nacional, ¿verdad?, que no tiene esas posibilidades económicas.
Doña Cintia, y es muy curioso porque entre los aspectos que ustedes consultaron y que mencionaban los costarricenses, que qué atrae a los extranjeros hacia nuestro país, se mencionó el clima, ¿verdad? Y las playas, las costas por estar, pero hay otros aspectos. Lo pregunto porque creo que es importante que tal vez se utilicen los hallazgos de este estudio para promover, porque somos los mismos costarricenses también los que podemos promover cuáles son las fortalezas de Costa Rica como un atractivo para atraer inversión también. Sí, de hecho, veamos que después del clima también se identificó las posibilidades económicas que ellos tienen para, ¿verdad?, disfrutar aquí del turismo y de una estancia placentera, ¿verdad?, que son también, o sea, estos datos creo que es muy, ¿verdad?, y es parte de nosotros, de las universidades, el recopilar este tipo de datos, porque ayuda mucho a la toma de decisión. Si vemos estos datos, ayudan, ¿verdad?, a que por ejemplo, el tema de turismo, vea que el costarricense es una persona abierta al turismo. O sea, realmente el hecho de que los costarricenses sientan que estas personas aportan y forman parte, es también parte del atractivo de que cuando la gente viene a Costa Rica dice, es que yo voy y me tratan muy bien, porque sí, nosotros somos un país de inmigración y estamos acostumbrados a recibir personas, pero, ¿verdad?, también damos esa información de esa preocupación que hay por otro lado del tema de gentrificación. Pero sí son un motor económico. Sí, sí, claro, sí. Sí, o sea, los costarricenses los identifican como que también, ¿verdad?, aportan en el tema, por ejemplo, creación de empleo, pero realmente en esa escala, esa parte es la que tiene números no tan positivos como, por ejemplo, el aporte en el medio ambiente o en otros elementos que consultamos, ¿verdad? Doña Cintia, usted lo mencionaba ahora también en la nota, pero estamos en un contexto de cambio de nuevo presidente Trump en Estados Unidos, que eso pueda también traer un cambio en la dinámica, en la percepción con el tema de la migración y también de los extranjeros acá en Costa Rica. Sí, de hecho, bueno, desde que hubo la elección de Trump ha habido gran temor en los migrantes, especialmente centroamericanos, porque bueno, ya Trump desde el mismo día tomó medidas muy restrictivas, ¿verdad?, sobre el tema. Y bueno, eso, hay varias cosas que nos pueden afectar. Uno, bueno, también que hay personas que son contrarias a Trump, entonces puede ser que haya migraciones, ¿verdad?, de este tipo de inversión para establecerse en el país, más nómadas digitales y demás. Pero también el tema, por ejemplo, las deportaciones masivas, recordemos que Centroamérica es un país que depende mucho de las remesas, perdón, una zona, ¿verdad?, y nuestros socios económicos muy fuertes son nuestros hermanos centroamericanos. Entonces, si bajan sus capacidades de consumo, bueno, quiere decir que también nuestros consumidores van a bajar, ¿verdad? Entonces, son elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de, ¿verdad?, de esas deportaciones que Trump promete y promueve, porque van más que también las migraciones que migraron hace unos años, era gente económicamente activa. De hecho, se han bajado un poco la emigración hacia Estados Unidos, porque también ya hay una parte de la población que depende más del cuidado. Entonces ya se ha tenido que, o sea, los que migraron, ¿verdad?, que son la población económicamente activa, la que está afuera, y bueno, ahora los que están adentro, por decirlo así, son, digamos, las señoras que cuidan a los niños, adolescentes, que por eso es que ha bajado un poco el flujo, pero vean, digamos, ahora sí hacen estos retornos masivos, pues eso no quiere decir tampoco que la persona no lo vuelva a intentar. De hecho, una también del preámbulo a la toma de posiciones de Trump era que habían aumentado los precios, por ejemplo, para hacer tráfico ilícito hacia Estados Unidos. Y eso quiere decir que además de que va a ser más caro, va a ser mucho más peligroso, ¿verdad? Doña Cintia, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado, por compartir estos datos y esta investigación que resulta bastante importante, como usted mencionaba, para la toma de decisiones y también para analizar la percepción también de los costarricenses sobre diferentes temas en el país. Muchas gracias. Gracias, doña Cintia. Vamos con otros temas, porque existe una labor que pocos conocen y que ayuda a muchos ticos a ver mejor. Cada pieza que se elabora en el laboratorio óptico de la Caja Costarricense de Seguro Social representa una combinación de tecnología, precisión y también muchísimo esmero.